Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de cálculo integral. En esta ocasión vamos a revisar el método de integración por fracciones parciales. Para ello, vamos a tener en cuenta los siguientes objetivos. Como objetivo general, comprender y desarrollar integrales de funciones racionales propias mediante el método de fracciones parciales. Y como objetivos específicos, identificar factores lineales y o cuadráticos del denominador de una función racional propia para obtener la descomposición en fracciones parciales y desarrollar ejemplos de integración por el método de fracciones parciales. Bueno, el método de integración por fracciones parciales se basa en la descomposición de funciones racionales propias en suma de funciones racionales que van a ser más sencillas de integrar. Entonces, se define que una función racional es el cociente de dos polinomios, en este caso p de x y q de x, con la condición de que el polinomio en el denominador, en este caso q de x, debe ser diferente de 0. Como ejemplos de funciones racionales tenemos la función f de x igual a 2x sobre x cuadrado menos 1, la función h de x igual a 2x más 1 sobre x cuadrado menos 4x y la función y de x igual a x al cubo sobre x cuadrado más 1. Vamos a tener también en cuenta la siguiente condición. Si el grado de la función del numerador es menor que el grado de la función del denominador, pues nuestra función racional va a recibir el nombre de una función propia. En caso contrario, la función racional se denomina impropia. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que las funciones f de x y h de x son funciones propias. ¿Por qué? Porque si verificamos el grado de las funciones en el denominador, nos daremos cuenta que son mayores que el grado de las funciones en el numerador. Es decir, miremos para el caso de la función f de x. El grado de la función del denominador, para este caso, es 2. Y para la función en el numerador sería 1. Por lo tanto, la función f de x corresponde a una función propia. De la misma manera, para el caso de la función h de x, observamos que el grado del trinomio en el denominador es mayor que el grado del binomio en el numerador. Para el caso de la función y de x, observamos que el grado de la función en el numerador es mayor que el grado de la función en el denominador. Por lo tanto, es una función impropia. En el caso de que tengamos una función impropia, esta se puede escribir como la suma de un polinomio y de una función propia. Es decir, que para el caso anterior, la función x al cubo sobre x cuadrado más 1 se puede escribir como la suma de un polinomio más una función propia. Esto se puede determinar a través de división de polinomios. Entonces, teniendo en cuenta que algunas fracciones racionales propias se pueden expresar como suma de fracciones simples, cuyos denominadores pueden ser de la forma
ax más b elevado a una potencia n y una función cuadrática de esta forma, ax cuadrado más bx más c elevado a una potencia n, siendo n un entero positivo, entonces, teniendo en cuenta la naturaleza de esos factores que pueden ser lineales y o cuadráticos, vamos a considerar los siguientes casos. Empezamos con el caso 1, donde tenemos factores lineales distintos. Es decir, que a cada factor lineal ax más b que tengamos en el denominador de una fracción racional propia, pues le va a corresponder una fracción de la forma a sobre ax más b, donde a será una constante a determinar. Entonces vamos a resolver la siguiente integral indefinida. Bueno, como ejemplo, vamos a solucionar la siguiente integral racional. Para utilizar el método de fracciones parciales, vamos a hacer uso de una serie de pasos para poder determinar la solución de la integral. Entonces, como primer paso, pues vamos a verificar que sea una función propia. Para esta integral vemos que la función que se encuentra en el denominador es de grado 2 y la función que se encuentra en el numerador es de grado 1. Por lo tanto, se cumple la condición de que es una función propia. Como paso 2, vamos a factorizar el denominador de nuestra función, de tal forma que lo vamos a descomponer en factores. Entonces podemos decir que el trinomio x cuadrado menos 3x menos 4 lo podemos escribir como el producto de x menos 4 por el factor de x más 1. Podemos observar que estos términos son lineales, x menos 4 y x más 1. Como un paso 3, vamos a expresar la función que tenemos originalmente como una suma de fracciones, donde vamos a determinar los valores de las constantes, en este caso a y b, más adelante. Es decir, que la función x sobre x cuadrado menos 3x menos 4 la podemos escribir como a sobre x menos 4 más b sobre x más 1, que llamaremos la ecuación 1. En el paso número 4 lo que vamos a hacer es suprimir los denominadores de esa función racional y para ello vamos a multiplicar la ecuación 1 por x menos 4 factor de x más 1. Entonces tenemos nuestra función racional. Al multiplicar por x menos 4 factor de x más 1 a ambos lados de la ecuación, podemos darnos cuenta que se cancela. En este caso, este término x menos 4 factor de x más 1 cancela al término que está en el denominador. Por lo tanto, al lado izquierdo tendremos x. De la misma manera, al lado derecho podemos observar que x menos 4 cancela el término x menos 4 del denominador y el término x más 1 cancela el término x más 1 del denominador. Por lo tanto, la ecuación 1 puede ser escrita de la siguiente manera: x igual a factor de x más 1 más b factor de x menos 4, que sería nuestra ecuación 2. Y ya para el paso quinto, para determinar las constantes a y b, pues vamos a sustituir valores de x que anulen
estos términos. Ya pueden ser los términos del denominador o los términos que tenemos en nuestra ecuación 2. Podemos observar que los términos que anulan van a ser x igual a 4 y x igual a menos 1. De tal manera que cuando reemplacemos la ecuación 2, x igual a 4, vamos a obtener que 4 va a ser igual a A, que multiplica 4 más 1, más B, que multiplica 4 menos 4. 4 menos 4 será igual a 0. Por lo tanto, tenemos que 4 va a ser igual a 5 por A, de donde A va a ser igual a 4 quintos. Obtenemos nuestra primera constante. De igual manera, reemplazando por x menos 1 en la ecuación 2, obtenemos que menos 1 va a ser igual a factor de menos 1 más 1. Nuevamente este término sería igual a 0 y por lo tanto tenemos que menos 1 va a ser igual a b por menos 5. Luego podemos establecer que b va a ser igual a un quinto. Por lo tanto, ya obtenemos las dos constantes. En el paso 6, pues vamos a sustituir los valores encontrados de las constantes en las sumas y posteriormente a realizar el cálculo de las integrales. Entonces, si reemplazamos en 1, obtenemos que nuestra función racional x sobre x cuadrado menos 3x menos 4 va a ser igual a 4 quintos por 1 sobre x menos 4 más un quinto por 1 sobre x más 1, que sería la ecuación 3. De tal forma que al sustituir esa función racional en nuestra integral, obtenemos dos integrales sencillas de solucionar. Para ello, pues vamos a recordar que la integral de x sobre x va a ser igual a el logaritmo natural de x. En este caso, al tener una integral indefinida, le sumamos una constante. Por lo tanto, nuestra integral dada inicialmente va a tener la siguiente solución. Caso 2. Factores lineales repetidos. A cada factor lineal, la forma ax más b, que figure n veces en el denominador de una fracción racional propia, le corresponde una suma de n fracciones de la forma a sub 1 sobre ax más b más a sub 2 sobre ax más b más a sub n sobre a por x más b, todo elevado a la potencia n, siendo los numeradores constantes a determinar. Entonces vamos a ver el ejemplo, la solución de la integral 3x menos 2 sobre x al cubo menos x cuadrado menos x más 1 de x, haciendo uso del caso 2. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, pues el primer caso es verificar si es una función propia. Entonces, nos damos cuenta que el grado de la función del polinomio, para este caso, del denominador es 3. Y el grado del polinomio del numerador es 1. Por lo tanto, es una función propia. En el paso 2 vamos a factorizar el denominador, es decir, vamos a factorizar x al cubo menos x cuadrado menos x más 1. Cuando hacemos la factorización, podemos escribir ese denominador de la forma x más 1 factor de x menos 1 elevado al cuadrado. En este caso, vemos que el factor x menos 1 aparece elevado al cuadrado. Por lo tanto, es el factor lineal repetido.
Entonces en el paso 3 nuevamente vamos a expresar esa función racional como una suma de fracciones. Entonces en este caso vemos que al lado derecho tenemos tres términos. El caso A sobre x más 1 más B sobre x menos 1 más C sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Factor lineal repetido en este caso. Entonces vamos a suprimir nuevamente los denominadores. Entonces para la función racional propia que tenemos inicialmente, pues vamos a multiplicar por el denominador a ambos lados de la ecuación. En este caso vamos a multiplicar por x más 1 factor de x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces podemos observar que acá el término que está en rojo al lado izquierdo, x más 1 factor de x menos 1 elevado al cuadrado, va a cancelar el polinomio del denominador. Al lado derecho podemos observar que el término x más 1 cancela el término del denominador x más 1. De la misma manera podemos ver que un término lineal x menos 1 cancela el término del denominador. Y podemos observar también que x menos 1 elevado al cuadrado va a cancelar el término en el denominador. Por lo tanto, podemos reescribir la ecuación 1 de la siguiente manera, dada por la ecuación 2. Entonces, en el paso 5, nuevamente, pues vamos a determinar los valores de las constantes, en este caso A, B y C. Para ello, pues vamos a sustituir valores de X en 2 que anulen acá determinados factores. Entonces podemos darnos cuenta que un valor que anula uno de estos factores es x igual a menos 1. Entonces al reemplazar en la ecuación 2, como lo hicimos en el caso anterior, nos damos cuenta acá que cuando x es igual a menos 1, entonces al lado izquierdo tenemos que menos 3 menos 2 será igual a menos 5. Y será igual, en este caso, a que multiplica a menos 1. Menos 1 será igual a menos 2 elevado al cuadrado, sería 4. Por lo tanto, tenemos 4a. Los términos que están asociados a b y c se anulan para el caso de x igual a menos 1. Por lo tanto, aquí ya encontramos nuestro primer constante. A va a ser igual a menos 5 cuartos. De la misma manera, cuando hacemos uso de x igual a 1, obtenemos que 1 va a ser igual a 2c, de tal manera que c va a ser igual a 1 medio. Para el caso de x igual a 0, al reemplazar en la ecuación anterior, pues obtenemos que b va a ser igual a 5 cuartos. De tal manera que nuestra función racional propia la podemos escribir como la siguiente suma de fracciones. Y para determinar la integral, pues observamos que obtenemos tres integrales que pueden solucionar de una forma inmediata, cuyo resultado finalmente será que nuestra integral va a ser igual a menos 5 cuartos del logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 más 5 cuartos logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 menos 1 sobre 2 factor de x menos 1 más una constante. Entonces vamos a mirar ahora el caso 3, el que corresponde a factores cuadráticos iguales. A cada factor cuadrático irreducible de la forma ax cuadrado más bx más c, que se repita n veces,
En el denominador de una fracción racional propia, pues le va a corresponder una suma de n fracciones de la forma dada acá, donde los valores a sub k y b sub k serán constantes a determinar. Entonces vamos a ver un ejemplo para el caso de la integral indefinida, donde tenemos una función racional de la forma 2x al cubo sobre x cuadrado más 1 todo elevado al cuadrado de x. Entonces vamos a mirar o a seguir los pasos que hemos utilizado en el desarrollo de los ejercicios anteriores. Entonces, como primer paso, pues vamos a verificar que esa función racional sea una función propia. Entonces, nos damos cuenta que la función del denominador es de grado 4 y la función dada en el numerador es grado 3. Por lo tanto, cumple la condición de que sea una función propia. Cuando vamos a escribir esa función para el caso del paso 2, pues la función va a tomar dos fracciones de la forma. Entonces podemos ver que la función racional 2x al cubo sobre x cuadrado más 1 todo elevado al cuadrado la podemos escribir como ax más b sobre x cuadrado más 1 más cx más d sobre x cuadrado más 1 todo elevado al cuadrado. Es decir, que vamos a tener dos fracciones en este caso y será representada como la ecuación 1. Lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación 1 por el término x cuadrado más 1 todo elevado al cuadrado, y si hacemos uso de los pasos anteriores en el ejemplo dado, pues podemos escribir y encontrar que nuestra ecuación va a quedar de la forma 2x al cubo igual a por x factor de x cuadrado más 1 más b factor de x cuadrado más 1 más c por x más d. Hemos eliminado los denominadores. Entonces, para determinar las constantes, en este caso a, b, c y d, pues vamos a hacer uso del método donde se van a igualar los coeficientes que tienen las potencias iguales en x. Es decir, si yo reescribo la ecuación 2, podemos observar que al lado izquierdo solamente tendríamos 2x al cubo. He escrito otros términos de grado 2, potencia 1 y potencia 0 para x, y al reescribir los términos del lado derecho nos podemos dar cuenta que podemos igualar, en este caso, los coeficientes que tienen las potencias iguales para x. Entonces podemos observar que para el caso de x al cubo al lado izquierdo al lado derecho podemos igualar los coeficientes, por lo tanto a va a ser igual a 2. Para el caso de x al cuadrado podemos darnos cuenta que b debe ser igual a 0. De la misma manera, para el caso de x a la 1 tenemos que a más c debe ser igual a 0. Y para el caso de los términos independientes de x tenemos que b más d debe ser igual a 0. Por lo tanto, de esta manera podemos determinar nuestras constantes. Entonces a será igual a 2, b igual a 0, a más c igual a 0, de donde c va a ser igual a menos a. Como a es igual a 2, por lo tanto c va a ser igual a menos 2 y d va a ser igual a 0. De tal forma que al sustituir las constantes en las sumas que tenemos previamente, podemos escribir nuestra ecuación
de la siguiente manera. Nuestra función racional que tenemos originalmente lo podemos escribir de esta forma. Por lo tanto, al realizar la integral, vemos que tenemos al lado derecho dos integrales que se pueden solucionar de una manera fácil. Para este caso, pues vamos a hacer uso del método de sustitución, donde vamos a hacer u igual a x cuadrado más 1, por lo tanto, du va a ser igual a 2x de x. Entonces, al solucionar la primera integral del lado derecho, nos damos cuenta que al hacer uso del método de sustitución, obtenemos un logaritmo natural. En este caso, logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado más 1 más una constante que llamamos C1. Para el caso de la segunda integral, nuevamente, al hacer la sustitución, podemos establecer que esta integral, a través de la regla de la potencia, obtenemos el resultado de 1 sobre x cuadrado más 1 más C2, una constante 2, donde finalmente pues la solución de la integral dada al inicio va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más 1 más 1 sobre x cuadrado más 1 más c, donde hemos llamado c la suma de las dos constantes C1 más C2. Teniendo en cuenta la solución y los ejemplos anteriores, pues nosotros podemos concluir que el método de fracciones parciales para la solución de integrales nos permite descomponer funciones racionales propias en suma de funciones racionales más simples, de tal forma que podemos resolver las integrales de una manera más inmediata, como lo observamos en los ejemplos anteriormente desarrollados. Muchas gracias por su atención.